Arrastio, Chico Gala. Bueno, comenzamos esta Junta General Ordinaria. Primer punto del orden del día, aprobación si procede de las cuentas anuales de Enkarterri Berri Zerbitzuak SL del ejercicio 2016. Bueno, se procedió a la formulación de las mismas al Consejo de Administración el 28 de julio. La formulación fue aprobada y bueno, pues, es preceptivo que lo apruebe la Junta General. Si un poco con cargo a la gente que no está en el Consejo de Administración, hacer un pequeño resumen de que bueno, pues las cuentas arrojan un balance de pérdidas y ganancias negativas contables de 56.133,87, que hay los ingresos de 233.907,96, esto un poco en general, hablando procedentes de la prestación de servicios y la venta de entradas y las subvenciones. Esos son los tres epígrafes en los cuales sale la cantidad, y unos gastos de 284.657,86. Básicamente son gastos de personal, aprovisionamientos, donde la mayor cantidad corresponde a la factura del cine, a la explotación del cine, y otros menores que son de reparación y conservación, suministros, servicios de profesionales independientes, básicamente esos tres. Y unas amortizaciones de 4.371. Bueno, en total unas pérdidas de 56.133. Igual quizás como a tener en cuenta es que, por un lado, aquí sí se contempla un ingreso extra de 72.600 euros por parte del Ayuntamiento para Encarlán, para el Centro de Formación para el Empleo, pero no está contemplada ni la subvención de Lanbide, que se da para el ejercicio 2016-2017, pero que está abonada en el 2017, ni los IVAs del 2015 ni del 2016, que sí están en el balance de situación, no está en el ejercicio de pérdidas y ganancias. Contemplan los inicios del área de empleo y básicamente el cine-teatro y la radio. Eso es un poco todo. Si alguien quiere decir algo, y si no, procedemos a la votación. Sí, Irene. Bueno, únicamente para iniciar el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a votar negativamente, pues porque bueno, pues hay unas pérdidas de 56.133,87 euros y bueno, básicamente consideramos que no es admisible, aparte de que a esto habría que añadir pérdidas en años anteriores también. Además de esto, si no estoy equivocada, creo que las cuentas deberían haberse aprobado antes de junio. Formulado antes de marzo, creo recordar, y aprobados antes de junio. Entonces, sí, hay una pregunta similar a este respecto en el Consejo de Administración. Contestó John Delgado de los Servicios Jurídicos diciendo que, aunque sí es recomendable, no es causa en una sociedad de este estilo, no es causa de nulidad de las cuentas. Sí, se lleva un retraso, tendría que haber sido aprobado en el primer semestre del año. Sí, la ley de sociedades dice que se deben aprobar antes de junio, el 30 de junio. La cosa es que no haya una penalización como tal para la propia sociedad, pero entiendo que está fuera de plazo. Bueno, como digo, nuestro voto va a ser en contra. Y luego hay otras razones también añadidas a esta, por las que nuestro voto también se justifica en el sentido de en contra, pero voy a esperar a los siguientes puntos del orden del día para añadirlas. Bueno, guk abstentzioa dugu. Arrazoi askogatik. Una de ellas es que pensamos que hay un terrible fallo en el procedimiento. No entendemos muy bien por qué hoy se trae a un pleno unas juntas, pues, perdón,
a un pleno unas cuentas que en principio deberían de estar, pues, están integradas en la cuenta general que se aprobó en julio. Las cuentas del EBZ tienen que estar dentro de la cuenta general del Ayuntamiento y no entendemos cómo se ha podido aprobar una cuenta general del Ayuntamiento si no se han aprobado las cuentas del EBZ o al revés. Esa es una. Ahí tenemos serias dudas sobre ese planteamiento. Segundo, nos faltan los informes de legalidad y los informes de control de intervención. El EBZ es una sociedad que es 100% capital público, solo hay un único socio, que es el Ayuntamiento, y está sujeta por la norma presupuestaria al control de intervención. No tenemos, sí que es verdad que el control de intervención puede ser a posteriori de que se hayan hecho las acciones, pero tiene que haber un control y nos falta el informe de legalidad. Aparte de que todos los asuntos que se van a aprobar en pleno con una mayoría absoluta deben de tener ese control de legalidad emitido por el técnico competente. Intervención, secretaría, quien corresponda. En ese sentido nos vamos a abstener, pues igual valoramos la posibilidad de interponer un recurso de reposición sobre este proceso. ¿Algún comentario más? ¿A favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, se aprueba en teoría por unanimidad, para ser un órgano unipersonal, pero por mayoría. Aprobación si procede del Plan Estratégico de Subvenciones de la sociedad. Al igual que ya se hizo en el Consejo de Administración, bueno, pues se presentó dentro del Plan General de Subvenciones, se contempla la realización de 2 documentos previos a cualquier tipo de subvención, como es el Plan Estratégico de Subvenciones y unas instrucciones generales para el procedimiento de concesión de las mismas. Bueno, pues todo esto se procedió a la votación dentro del Consejo de Administración, pero estos 2 documentos tenían de ser aprobados en Junta General. Bien, pues sin más, el día 28 de abril fue el Consejo de Administración y hoy se presentan en el punto 2 y 3 del orden del día. ¿Algo a comentar por parte de...? Sí, Rene. Bueno, voy a unir realmente la argumentación, que es bastante sencilla, del punto 2 y del punto 3. El punto 2 es el que se acaba de mencionar, el Plan Estratégico de Subvenciones, y el 3 vendrá posteriormente, pero bueno, se trata de los procedimientos de concesión de subvención por parte de la sociedad. Vamos a votar en contra de todo, absolutamente de todo lo que se plantee en el EBZ, mientras no tengamos unos informes de legalidad que nos levanten al menos lo que tenemos en este momento encima de la mesa. Tenemos encima de la mesa un informe de intervención de la interventora antes de marcharse, ya por marzo, que bueno, lo que propone es la disolución de la sociedad de EBZ, da varias razones. Una de ellas, obviamente, son las pérdidas en años consecutivos, las pérdidas económicas de EBZ, razón por la cual hemos votado en contra de la aprobación de cuentas en el punto anterior. Otra de las razones que da es que no tiene gerente la sociedad y que yo sepa, desde el momento que se emite este informe hasta hoy, no hemos tenido conocimiento del nombramiento del gerente. Es una sociedad que básicamente no tiene personal, creo que hay algún personal contratado por acumulación de tareas, pero que no sé seguro si al final se ha hecho o no se ha hecho, pero no creo que tiene ningún personal adscrito por parte del Ayuntamiento. Y por supuesto el gerente, que es un órgano como tal recogido en los estatutos, pues no existe. Una sociedad que está dando pérdidas constantemente, que no tiene un gerente que gestione con eficacia esa sociedad, por mucho que haya
apoyo de trabajadores del ayuntamiento para llevar adelante determinados proyectos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Aquí tiene que haber una gestión de la propia sociedad que desde nuestro punto de vista no existe. Y el informe de la interventora que tenemos encima de la mesa lo corrobora. También solicitamos en aquel momento un informe de legalidad de la secretaria, que todavía no nos ha llegado, o sea que con más razón en este momento, porque si acaso tuviéramos un informe de legalidad que contradice este, pues bueno, podríamos pensar y analizar las cosas de otra forma. No tenemos más interés en nuestro posicionamiento en el voto que el ser prudentes y ser responsables. Y creemos que, por supuesto, no hay que dar un voto a favor porque no vemos la posibilidad de dar un voto a favor, pero es que nos preocupa la situación de esta sociedad, nos preocupa lo que hay encima de la mesa, nos preocupa la falta de gestión, nos preocupan las pérdidas, nos preocupa cómo está y entonces tampoco queremos ser de alguna manera facilitadores de la marcha de la sociedad. Creemos que el equipo de gobierno debería hacer una reflexión seria y que se debería pensar cómo se están haciendo las cosas y cómo se deben hacer las cosas. Dicho esto, sí quiero que quede muy claro, porque a lo que vamos a votar en contra es al plan estratégico de subvenciones por parte de BZ, que no es estratégico de subvenciones, que es un documento que se nos ha aportado que no tiene ninguna firma tampoco, no sabemos quién ha emitido este documento, y al otro documento que se nos ha aportado para el posterior punto, que son las instrucciones generales para la concesión de subvenciones, que tampoco tiene ninguna firma. Vamos a votar en contra de estos dos documentos por lo que acabo de decir. Quiero que quede muy claro que AJPNV no está en contra de la promoción económica en el Ayuntamiento de Zalla y en el municipio de Zalla, de la formación dirigida al empleo y de todas las actuaciones y toda la competencia de empleo que se pueda llevar al día de hoy al menos por parte del Ayuntamiento. Es más, es muy fácil recordar que en los presupuestos del año 2016 nosotros propusimos que se dotara la partida de empleo y formación sustancialmente y creo que posteriormente, en el año 2017, se ha tomado en cuenta esa propuesta, aunque en su día se rechazó, y se ha llevado a cabo un incremento considerable de la partida de empleo y formación en los presupuestos generales de esta entidad. Pero eso no es causa suficiente ni justifica el hecho de que la gestión sea adecuada. Desde nuestro punto de vista, no tenemos razones suficientes para considerar que la gestión es adecuada. Hay muchas carencias, como digo, están en pérdidas, no hay un gerente, que es un órgano que sirve los estatutos, y por responsabilidad política no vamos a votar a favor absolutamente de nada de lo que venga de BZ, al menos por el momento. La postura nuestra también es conocida. EBZ se ha creado como se ha creado, en su día, o se creó en su día como se creó, luego tuvo una evolución. En principio, este tipo de sociedades podrían ser perfectamente utilizadas para dar a través de ellas una gestión, o sea, unos servicios. Incluso hay estudios y hay informes en los que tratan este tipo de sociedades como una forma de dar la gestión directa, o sea, los servicios por parte de las administraciones públicas como gestión directa. Sin embargo, EBZ no está funcionando hoy en día como una entidad que pudiera dar servicios municipales, o servicios de competencia municipal o de no competencia municipal, si así se deciden, a través de ella. No está funcionando así, nosotras luego nos vamos a abstener. Javier, ¿algo que decir?
votación el punto número 2. Votos a favor, plan estratégico de subvenciones de la sociedad. Abstenciones, en contra. Punto número 3, votos a favor, instrucciones generales, abstenciones y en contra. Pasamos al punto número 4 del orden del día. Nombramientos y procede de sustitutos para el Consejo de Administración por parte del grupo político Zayabay. Bueno, es deseo del grupo Zayabay la designación de componentes suplentes para el Consejo de Administración, al igual que ya los tiene EAJ-PNV. En este sentido, pues, los estatutos marcan en el artículo 15 de la sección 2 que a propuesta del presidente es la Junta General la que debe de refrendar este nombramiento. Por parte del presidente del Consejo de Administración se pretende nombrar dentro de la lista de consejeros como suplentes a Josu Santamaría y a José Félix Aracha. Es así, ¿no? ¿Votos a favor? Perdón, ¿algo que decir? Sí. Sí, es posible. Sí, únicamente decir que también vamos a votar en contra por coherencia con los argumentos anteriores, y sí me gustaría leer en este punto, para que quede clara la justificación, dos párrafos del informe de intervención en el que dice lo siguiente, los dos últimos párrafos de conclusión del informe de intervención, después de un análisis previo de las cuentas de la sociedad, de la situación de la sociedad. Recomiendo disolver la sociedad mercantil en cartel de servicio ASL y que sea la propia entidad local la que gestione los servicios, solamente de su competencia con el consiguiente ahorro. Además de, para mayor eficacia, también para mayor control por la interventora de la entidad. Dicha disolución permitirá llevar un control más directo a fin de cumplir lo que la legislación exige a las interventores e interventoras municipales en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la legislación. Con un informe encima de la mesa que recomienda por mayor control y mayor eficacia y mayor legalidad la disolución de la entidad, nosotros no nos vamos a abstener tampoco en el nombramiento de personas. Venimos a estas juntas y a estos consejos precisamente para que quede la constancia en el acta de lo que estamos diciendo y de nuestro voto contrario. Nada más, en este caso. ¿Algo? Resulta significativo que el PNV haya podido nombrar sus suplentes a esta Junta, a esta Consejo de Administración, pero que vote en contra de que Zayabay pueda nombrar sus suplentes. Es significativo, nada más. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, se ha quedado. Vamos a dar un pequeño tiempo porque en el último punto del orden del día, el número 5, es la aprobación del acta de la sesión. Quiero decir que ha habido, cuando menos, comentarios y tal que yo estoy intentando recoger. Entonces, ¿tienes el informe de intervención? no. Porque todo es facilitario, esto al final tendrás que... Lo único son las 7, si queréis. Yo me quedo haciendo esto y cuando terminéis la junta hacemos la votación. Es que tengo que... Hacemos así, si os parece. Pasa que ahora vamos a empezar viendo que no sé qué va a durar. Claro. Ya. Bueno,
Así que ganaremos mucho. Acta de la Junta General Ordinaria de Enkarterri Berri Zerbitzuak, Sociedad Anónima Unipersonal. El Ayuntamiento de Fallas, en las 18:30 horas, del día 7 de septiembre de 2017, se reúnen las siguientes personas: Nela de Diego, José Félix Aráchaga, Estíbaliz Berzúa, Manuel Maestre, Josu Santa María, María Gallarreta, Javier Portillo, Juan Ramón Urquijo, Esther Lasa, Irene Pardo, Pepa Lamarri y Ana Rosa Licea. Están ausentes Luis Martínez. Actúa como presidente de la Junta el del Consejo de Administración, Javier Portillo Berasaluce, y como secretario de la misma, el que lo es de dicho Consejo, don Javier Allende Arechado. Convocados y notificados en forma, los concejales señalados que forman parte del Pleno del Ayuntamiento de Zalla se reúnen en Junta General Ordinaria en el Salón de Plenos para tratar los siguientes asuntos del orden del día. 1. Aprobación si procede de las cuentas anuales de Enkarterri Berri Zerbitzuak SL correspondientes al ejercicio 2016. Distribución del resultado y censura de la gestión social. Se adjunta proyecto de acuerdo y copia de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Toma la palabra Javier Allende, quien explica súcitamente las cuentas del ejercicio que se han facilitado previamente a los asistentes. Irene Pardo anuncia que va a votar negativamente porque hay unas pérdidas de 56.133,87 que consideran que no son admisibles, a lo que habría que añadir la de los años anteriores. Manifiesta que las cuentas deberían de haberse aprobado antes de junio. Se le contesta que el que no hayan sido aprobadas en plazo no las invalida ni anula. Nela de Diego dice que se va a abstener porque no entiende por qué se traen a un pleno unas cuentas que deberían estar integradas en la cuenta general del Ayuntamiento. ¿Entiende? ¿No? Les faltan los controles de legalidad y los informes del control de intervención, aunque entiende que pueden darse a posteriori. Por ello, se abstienen y valorarán la posibilidad de interponer un recurso de reposición sobre este proceso. Examinados los documentos comprensivos de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016, cuya formulación aprobó el Consejo de Administración de la Sociedad en reunión ordinaria del día 27 de julio de 2017, se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo con los votos favorables de José Félix Aráchaga, Estíbaliz Berzúa, Manuel Maestre, Josu Santa María, María Gallarreta, Javier Portillo, en contra de Irene Pardo, Pepa Lamarri, Ana Rosa Licea, Juan Ramón Urquijo y Esther Lasa, y la abstención de Nela Diego. Mayoría sí. Aprobar las cuentas anuales de Enkarterri Berri Zerbitzuak correspondientes al ejercicio 2016 elaborada por los administradores integradas por el balance a 31 de diciembre de 2016 de la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuyo resumen a nivel de masas patrimoniales es el siguiente. Activo no corriente, 117.181,67. Activo corriente, 132.233,49. Patrimonio neto, 23.371,75. El pasivo corriente, 38.423,57. Se adjunta el balance de pérdidas y ganancias de la sociedad. Asimismo, se acuerda aprobar el resultado del ejercicio de su distribución en los términos que a continuación se indican. Base del reparto. El resultado del ejercicio es pérdidas por importe de 56.133,87. Distribución. A compensar pérdidas por importe de 56.133,87. 2. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones de la Sociedad. Javier Allende explica la necesidad de aprobar este plan en aplicación de la normativa vigente y la necesidad de ratificación por la Junta General de estos documentos. Irene Pardo dice que esta argumentación es válida también para el punto 3. Dice que van a votar en contra de todo mientras no tengan unos informes de legalidad que levanten el informe de intervención que tienen encima de la mesa. Dicho informe propone la disolución de EBZ por las pérdidas en años consecutivos, la ausencia de gerente en la sociedad, la ausencia de personal contratado y la ausencia de personal contratado. Sí. ¿No? Sí.
Perdón, Como marcan los estatutos. ¿Eh? La ausencia de gerente como marcan los estatutos. La ausencia. ¿Cómo se recogen? Por las pérdidas en años consecutivos, la ausencia de gerente en la sociedad, ¿Cómo se recogen los estatutos de la misma? como se recoge en los estatutos. Lo vuelvo a leer ahora, ¿eh? Por las pérdidas en años consecutivos, la ausencia de gerente en la sociedad, como se recoge en los estatutos de la misma, y la ausencia de personal contratado. La ausencia de un gerente que gestione la empresa con eficacia. En su momento solicitaron un informe de legalidad de la secretaria que aún no les ha llegado. No van a votar a favor por prudencia y por la preocupación por la situación de la sociedad. No quieren ser facilitadores de la marcha de la sociedad. Desea dejar claro que no votan en contra de las subvenciones, sino del plan estratégico de subvenciones. EAJ no está en contra de la promoción económica ni de la formación dirigida al empleo que pueda llevarse a cabo por parte del Ayuntamiento. Ellos propusieron que la partida de formación se dotara debidamente, cosa que se ha hecho en los presupuestos de 2017. No tienen razones suficientes para considerar que la gestión es adecuada. Por responsabilidad política no van a votar a favor de nada de lo que venga de EBZ, al menos por el momento. Nela de Diego manifiesta su abstención. Es el momento de que... Sí. Yo creo que es la derecha, sí. Vale. En el primer punto, quiero recordar que habéis comentado, Irene Pardo no va a votar a favor o no va a emitir un voto favorable o algo así. Irene Pardo es portavoz, Irene Pardo dice, pero el voto no es de Irene Pardo, es de JPNV. Vale. Entonces, que se corrija. Eso ahora me parece Vale. que en el primer punto, en el punto de las cuentas. No sé cuál era exactamente el enunciado, pero creo recordar que habéis obviado de JPNV. Aquí, ¿no? Anuncia que Sí. el JPNV va a votar. Vale. Eso es, incluir a JPNV. Y Irene Pardo anuncia que el JPNV va a votar negativo. Vale. Y luego, posteriormente... Corregido. Vale. Y posteriormente, cuando se habla de que no vamos a votar a favor de nada que facilite la marcha de la sociedad, no es correcto tampoco. Nosotros lo que hemos dicho es que, razón fundamental, hay un informe de intervención encima de la mesa que lo que plantea es la disolución de la sociedad. Me gustaría que al menos los dos párrafos que he leído expresamente, me da igual que sea en este punto, que sea en el punto que los he leído, que sea en el último, pero que aparezcan expresamente. Eso sí me gustaría. Sí, bueno, esta frase de no quieren ser facilitadores De la marcha de la sociedad. se ha dicho si se quiere retirar se puede borrar del acta. No sé si lo he dicho expresamente así, pero desde luego no creo que ha sido esa la intención. La eliminamos. Lo que he dicho es que no queremos ser facilitadores no de la marcha de la sociedad, sino facilitadores de cualquier influencia o cualquier cuestión que no sea adecuada dentro de la sociedad. Quitamos esa frase entonces. Así que a mí lo que me gustaría es que se diera preponderancia a la razón fundamental que hemos puesto encima de la mesa, por la cual votamos en contra, que es el informe de legalidad de la interventora, aún siendo conscientes de que además falta otro informe de legalidad. Pero hay un informe de legalidad de la interventora que propone la disolución de la sociedad. Y cuando hablábamos también de las razones que nos llevaban a votar en contra, es la no existencia del gerente, pero la no existencia del gerente, y creo que he dicho también claramente que es un órgano necesario, que los estatutos establecen que ese órgano es un órgano de la sociedad, y creo que la ley de bases de régimen local pues así lo recoge, que las sociedades tienen que tener los órganos que recojan sus estatutos. Vale, yo creo que... Yo no sé si es necesario Sí, aprobar no, hoy yo o nos entiendo. podéis enviar el borrador de acta porque... Vale,
Vale, yo entiendo que más o menos está todo recogido, de todo. Sí que es cierto que igual, si queréis, quitamos esa frase final, que parece que que la podéis eliminar, perfectamente la de ser facilitadores de la marcha de la sociedad, y yo sí que entiendo que está recogido todo lo demás, cuando sí que colocamos como se recoge en los estatutos de la misma. Sí que es una figura necesaria. Yo sí que si queréis os leo. Dicho informe propone la disolución de EBZ por las pérdidas en años consecutivos, la ausencia del gerente en la sociedad como se recoge en los estatutos de la misma y la ausencia de personal contratado. La ausencia de un gerente que gestione la empresa con eficacia. En su momento solicitaron un informe de legalidad de la secretaria que aún no les ha llegado. No van a votar a favor por prudencia y por la preocupación por la situación de la sociedad. Y que acabe ahí. Entiendo que está bien, sí, pero bueno, no lo tengo que entender yo. Si ¿Es necesario hace falta añadir alguna frase, la añadimos. Sí. Pregunto, ¿es necesario aprobar el acta hoy o se puede enviar por correo electrónico para que hagamos las aportaciones oportunas y se aprueben a la siguiente sesión de Junta, obviamente? No lo sé. El orden del día creo que estaba la aprobación de la Junta. El orden del día creo que estaba la Junta. Yo creo que deberíamos aplicar un poco de sentido común todos. Es decir, no ha habido aquí un debate. Es decir, si lo que quiere decir la portavoz del PNV tenía claro lo que tenía que decir, es se lo entrega por escrito al secretario y todos nos ahorramos mucho tiempo. Realmente tampoco veo mucho sentido en retrasar la aprobación del acta cuando una de las quejas del PNV es que esta sesión se tenía que haber celebrado antes. Vamos a ver, vamos a tener un poco de coherencia. Si hay urgencia y necesidad de aprobar el acta, aprobemos el acta. Si hay un texto, es que esto no ha sido fruto de un debate improvisado, es decir, que hay unos argumentos que ha expresado el PNV, es evidente que si se traen por escrito y se dan por escrito al secretario le facilitamos su trabajo. No, creo que no le estamos facilitando el trabajo al secretario, sinceramente creo que no se le está facilitando el trabajo. Entonces, lo que me parece que no es de recibo es volver a expresar otra vez todo lo que se quiera expresar cada vez que se lee el acta. Es decir, se lee el acta y se vota a favor, se abstiene o en contra. Si hay alguna matización y se quiere quitar una palabra o una frase del acta, procédase. Pero me parece que no vamos a reinterpretar todo una y otra vez. Me parece que no tiene ningún sentido. Entonces yo pido, por favor, que se continúe con la lectura del acta y que se hagan las matizaciones pertinentes, hechas las cuales se vota a favor o en contra o nos abstenemos y ya está. ¿Podemos seguir con la lectura del acta, por favor? Venga, pues seguimos, continuamos. Quitada esa frase, quitada la parte, la que decimos de ser facilitadores de la marcha. Facilitadores de la marcha, la hemos eliminado. Desea dejar claro que no votan en contra de las subvenciones, sino del plan estratégico de subvenciones. EAJ no está en contra de la promoción económica ni de la formación dirigida al empleo que pueda llevarse a cabo por parte del ayuntamiento. Ellos propusieron que la partida de formación se dotara debidamente, cosa que se ha hecho en los presupuestos de 2017. No tienen razones suficientes para considerar que la gestión es adecuada. Por responsabilidad política no van a votar a favor de nada de lo que venga de EBZ, al menos por el momento. Nera de Diego manifiesta su abstención. EBZ ha evolucionado desde que se creó. Este tipo de sociedades pueden ser perfectamente utilizadas para dar gestión directa de servicios, pero entiende que no está funcionando como sociedad de gestión directa de servicios y por ello se va a abstener. Se adopta por unanimidad el acuerdo con los votos favorables de José Félix Aráchaga, Estíbaliz Erguezúa, Manuel Maestre, Josu Santamaría, María Gallarreta, Javier Portillo y el voto en contra de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Ana Rosa Leicea, José Ramón Urquijo y Esther Lasa. Y la abstención de Nela de Diego. En mayoría sí. 3. Aprobación si procede de las instrucciones generales para los procedimientos de concesión de subvención por parte de la sociedad. Se reiteran los argumentos del punto segundo en relación con este punto tercero por parte de la representación de EAJ-PNV. Se pasa a votar el punto y se adopta por unanimidad el acuerdo con los votos favorables de José Félix Aráchaga, Estíbaliz Erguezúa, Manuel Maestre, Josu Santamaría, María Gallarreta, Javier Portillo, el voto en contra de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Ana Rosa Leicea, Juan Ramón Urquijo y Esther Lasa, y la abstención de Nela de Diego. 4. Nombramiento si procede de sustitutos para el Consejo de Administración por parte del grupo político Zaya Bay. Javier Portillo propone el nombramiento de Josu Santamaría y José Félix Aráchaga como consejeros sustitutos. Irene Pardo manifiesta que su grupo
No, que va a votar en contra su grupo, EAJ-PNV, y para justificar el sentido de su voto, lee los párrafos finales del informe de intervención que recomienda la disolución de EBZ y la asunción de sus funciones por parte del Ayuntamiento de Zalla. Indica que no se abstienen debido a ello. No se iban a abstener por ese motivo. Que no se abstienen debido a ello y que vienen a estas juntas para que quede constancia de su voto contrario. Javier Portillo manifiesta que resulta significativo que PNV haya podido nombrar a sus suplentes y vote en contra de que Zalla Bay nombre los suyos. Se adopta por unanimidad el acuerdo con los votos favorables de José Félix Aráchaga, Estíbaliz Errezua, Manuel Maestre, Josu Santamaría, María Gallarreta, Javier Portillo, el voto en contra de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Ana Rosa Alicea, Juan Ramón Urquijo y Esther Lasa, y la abstención de Nela de Miro. 5. Aprobación si procede del acta de la asamblea de la sesión. Objeciones al acta, primeramente, y luego... Bueno, en el punto 4 habéis hecho un resumen de los dos párrafos, pero nosotros solicitamos que los párrafos, al menos los dos párrafos expresamente, están recogidos. Y si es ¿Los posible, tenéis ahí? que se adjunte el informe completo. Yo tengo el informe completo, tengo subrayados los dos párrafos, pero vamos, que lo podemos mandar por correo electrónico si quieres. Vale, estos dos. ¿Algo más? ¿A favor? ¿El acta? ¿Abstenciones? ¿En contra? Me parece una vergüenza que hayamos perdido 40 minutos en redactar un acta con miles de modificaciones para que luego se vote en contra. Sencillamente me parece una vergüenza. A mí me hubiera gustado la poder actitud tener... que se está teniendo. A mí Estamos me hubiera haciendo perder el gustado. tiempo al secretario, al asesor jurídico, estamos modificando lo que se ha dicho sobre la marcha para luego votar en contra de un acta. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, cada cual con sus actos. ¿Tengo la palabra? Si yo la tengo que conceder, no. La tengo que conceder yo, la palabra, creo que ya es bastante. Bueno, no lo sé, finalmente. Creo que por alusiones mínimamente y por falta de respeto mínimamente. Pues si modero yo este debate, esta sesión ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Tengo la palabra? A ver, vamos a dar una ronda de una frase por partido y nos vamos todos, ¿vale? Y cerramos. Yo creo que está aprobada el acta y Javi se ríe porque dice que soy un queda bien, pero vamos a hacerlo así. No, lo piensas. A ver, a mí me parece bastante serio las acusaciones que ha habido en este momento por parte de un miembro de esta Junta General a este grupo político. Nosotros hemos solicitado en el punto de aprobación del acta que ese acta, las aportaciones que se estaban haciendo por parte de este grupo, que eso es un derecho de los miembros de esta Junta General y de los miembros de esta corporación municipal, hacer aportaciones al acta en democracia, hemos pedido que por favor se mande el borrador. Por favor, estoy en el uso de la palabra. Por favor, estoy en el uso de la palabra. Estoy en el uso de la palabra. Una frase. Quiero explicarme mínimamente. Se te ha concedido una frase, no se te ha concedido. Pero yo le voy a pedir al señor alcalde que sea, por favor, un poco respetuoso. Porque la falta de respeto en este pleno es muy habitual. Pero por favor que sea un poco respetuoso y que deje que se expresen a los grupos para que la ciudadanía, que tiene derecho a escuchar públicamente lo que ocurre aquí, valore y ejerza su sentido responsable del análisis de lo que está pasando. O sea que por favor vamos a dejarnos hablar unos a otros porque la palabra es la herramienta de la democracia. Y tiene un nombre quien la niega, constante y repetidamente. Entonces, decía que nosotros hemos pedido que por favor ese acta se dejen hacer aportaciones y se deje analizar lo que hemos dicho y lo que se ha recogido en el acta para poder hacer las aportaciones. No se nos ha permitido. Desde luego, desde mi punto de vista, no está correctamente recogido en el acta. Aunque hemos hecho el intento y el esfuerzo de que así se haga, pero no está correctamente recogido en el acta nuestras aportaciones y por ello votamos en contra. Y estamos en nuestro derecho en democracia de emitir el sentido del voto como creamos oportuno. No hemos hecho perder el tiempo a nadie. Venga, vale. Nela, por favor, y luego... Nada al respecto.
Pues damos por concluida la